Ok. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de Sofonías, capítulo 3. Es muy importante el tema que vamos a tratar hoy porque Jesús habló de cuestiones que vamos a tratar. Y vamos a ver cómo Jesús trató con ciudades enteras. Estamos estudiando Sofonías, vamos a terminar hoy el capítulo número 3. Entonces, Jesús trata con personas, trata con familias, trata con ciudades y trata con naciones enteras. Hoy vamos a estudiar un poquito de esto. Dice, el capítulo 3, versículo 1 de Sofonías: ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo y todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Si se fijan, ahí me voy a detener. Si se fijan, Dios está hablando de las características de las ciudades a la cual Él va a juzgar y va a destruir. Se parece muchísimo a las ciudades modernas. Fíjense, dice que son rebeldes, contaminadas y opresoras. Sí al aborto, sí a los matrimonios homosexuales, sí al ecumenismo, sí a todo lo malo. La Biblia dice, ay del que lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Se apresura el juicio sobre este tipo de ciudades. Contaminada y opresora. No paga bien los salarios, por ahí se queda con los impuestos que le pertenecen a la clase obrera. Por ahí hay personas que trabajaron toda su vida y merecen una pensión digna, y quién sabe si les robaron dinero, ¿verdad? Si el gobierno les robó dinero. Entonces, este tipo de ciudades a las cuales Dios castiga son ciudades rebeldes, contaminadas y opresoras. Hay muchos gobiernos que oprimen al pueblo y le roban al pueblo, y el pueblo ni en cuenta, ni sabe que le roban. ¿Sí? Las bolsas de ahorro de la población, el seguro, el Infonavit, la bolsa para el retiro, ciudades opresoras. Vamos a ver las siguientes características. Dice, no escuchó la voz. No quieren oír la reprensión, no quieren oír las ciudades y las naciones una voz de un justo, de no al divorcio, no al aborto, no a los matrimonios homosexuales. No escuchan la voz, no a la idolatría, no a las herejías, no a la violencia. No les gusta oír lo bueno. Aborrecen lo bueno, no vienen a la luz, sino que huyen de la luz porque sus obras son malas, y la luz lo manifiesta todo. Este tipo de ciudades no confían en Jehová ni se acercan a su Dios. Entonces podemos ver que las ciudades modernas son el típico ejemplo de ciudades a las cuales Dios castiga y envía su justo juicio. Aborrecen lo bueno, no les gusta lo bueno. ¿Qué pasaría si tú entras a una boda de homosexuales y les dices lo que dice Levítico, lo que dice Deuteronomio, lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que los homosexuales no heredarán el reino de Dios? Que la homosexualidad es abominación a Jehová y es pecado. ¿Qué te van a decir ellos?
si les dices eso. Y no estás peleando, no los estás criticando, solamente les estás diciendo lo que dice la Biblia. Por más que se los adereces con amor, te van a aborrecer. Son características de ciudades a las cuales va a venir su juicio. Y se parecen mucho a esta ciudad. Dice, no se acercaron a Dios. Quieren sus propios caminos. Tú les dices que el catolicismo no obedece al Señor Jesucristo y no les importa, ellos quieren lo que heredaron de sus padres. Tú les dices que el Señor reprueba completamente la idolatría, aborrece la idolatría, dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ellos quieren otro mediador que no sea Jesucristo, quieren otro intercesor que no es Jesucristo, quieren otro intermediario, secretarias, filas innumerables de santos y vírgenes para llegar a Dios. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro abogado, nuestro único intermediario, mediador entre Dios y los hombres. Entonces, no se acercan a Dios. ¿Sí? Al contrario, corren a lo malo. Estamos hablando de juicios sobre ciudades enteras y Jesús también lo dijo. Sus príncipes en medio de ellas son leones, como leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. El típico de gobernante o político que solo quiere entrar al gobierno para robar, porque ahí sí hay hueso que roer. A ver, ¿por qué los políticos no se meten a una carrera que puedan ayudar a la enfermería? ¿Por qué un político no se pone a estudiar enfermería? ¿Por qué un político no estudia alguna carrera que pueda ayudar a la sociedad pero que sea mal pagado? Por ejemplo, educación preescolar. Es un oficio noble, pero ¿por qué no estudian este tipo de carreras? Porque son leones rugientes, lobos, ¿sí? Que viven de los huesos, viven de matar, viven de comer. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. Prosperidad. Dios te ama y te bendice. Decreto bendición. Declaro que te va a ir bien. Dios te va a prosperar y te va a dar una casa grande, un carro grande. Dios es amor, vive como quieras, haz lo que quieras. A Dios acepta tu tipo de vida. Casan homosexuales, casan divorciados. Y Jesús dijo que el divorcio y volverse a casar es adulterio y los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Entonces la sociedad moderna es la sociedad ideal para ser castigada por Dios y está patas para arriba de como dice la Biblia. Y la gente todavía no entienden por qué Dios no se muestra en sus vidas y les ayuda y se manifiesta, pues están completamente en rebeldía en contra de Dios. Entonces, sus profetas son livianos. No solo el gobierno, también los hombres que hablan de parte de él están corrompidos. ¿Qué es liviano? Que no habla fuerte. Liviano, que habla suavecito. A Juan Bautista, ¿por qué lo mataron? Porque le dijo Herodes que no podía estar con Herodías, la mujer de su hermano. Y le cortaron la cabeza por eso. ¿Juan Bautista venía de parte de Dios? Sí. ¿Por qué crucificaron al Señor Jesucristo? Porque les dijo sus verdades a mucha gente. Jesús dijo, yo doy testimonio de la verdad y el que es de la verdad oye mi voz. La palabra de Dios dice que el que oye sus palabras es de Dios, el que no los oye no es de Dios. Todo el que es hijo de Dios viene a la luz, pero el que no es hijo de Dios aborrece la luz y se aleja de ella. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios. Profetas livianos, aléjense de los profetas livianos. La mayoría de los profetas fueron encarcelados, matados, apedreados, aserrados, perseguidos por hablar fuerte, palabra dura, palabra de reprensión, palabra de castigo, palabra de volverse al Señor. Hombres prevaricadores. Aquí el juicio no solamente viene contra el gobierno o contra la gente pues que evidentemente hace maldad, el juicio también viene contra los falsos ministros de Dios, falsos pastores, falsos siervos. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, sacerdotes inmundos, sacerdotes profanos, sacerdotes impíos,
Obviamente todos los sacerdotes católicos son impíos. Eso es un sacerdocio que Dios no aprueba. El sacerdocio bíblico es venir a Jesucristo, y dice la palabra que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Que Dios nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo para nuestro Dios. Pero aquí dice la palabra que esos sacerdotes contaminaron el santuario. Falsos pastores, falsos maestros, que cuando se paran, no se paran para dar la gloria a Dios ni santificar su nombre, se paran para falsear la ley y contaminar ese lugar. Y contaminar no solo ese lugar, sino también al pueblo que los oye. Falsearon la ley. ¿Qué significa falsear? Torcieron la escritura para su propio beneficio. Usan la Biblia para sus pretextos pecaminosos, para darse permiso y darse luz verde, torciendo la Biblia para pecar y para hacer lo malo. ¿Sí me entienden? Usan la Biblia como pretexto para pecar, y la Biblia dice que Dios nos hizo libres, pero libres para no pecar, libres del pecado. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo el que peca es esclavo del pecado. Pero si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Falsearon la ley. ¿Qué dice la palabra en las cartas de Pedro? Dice que los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición. ¿Sí? Esto es delicado. No tenemos que falsear la ley, sino tenemos que hablar la ley tal como es y tal como va. ¿Sí? Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. Ellos creen que Dios es como ellos. Principalmente en el pensamiento católico, creen que Dios es como ellos. Que Dios va a aceptar que digan groserías, que Dios va a aceptar que fumen, que Dios va a aceptar que se divorcien y se vuelvan a casar, que Dios va a aceptar que se emborrachen, que Dios va a aceptar todo su pecado, que Dios es amor y me perdona y no pasa nada. Y viven una vida de impiedad, de idolatría y de inmundicia. Y creen que Dios va a aceptar ese tipo de vida y los va a recibir en el cielo así todos sucios. Y no es así. Ellos inventaron su propio Dios mental. No están dispuestos a sujetarse al Dios de la Biblia. Ellos quieren sujetar el Dios de la Biblia a su propia mente. ¿Sí me entienden? Quieren fabricarse su propio Dios que les tolere y les acepte todo lo que ellos quieren hacer. En cambio, ¿qué fue lo primero que predicó Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del Evangelio, ¿qué te dice? Tú tienes que humillarte y recibir el Evangelio, tú cambiarte al Evangelio, no el Evangelio humillarse para que se cambie y se ajuste a tu vida. Nuestra vida es la que se ajusta a la palabra, no la palabra a nuestra vida, ¿sí me entienden? Y mucha gente ha querido ajustar su vida al revés, que el Evangelio se ajuste a sus vidas. Toman lo bueno, lo bonito, lo que les gusta, y lo que no les gusta lo desechan, y no es así. Falsearon la ley. ¿Sí? En muchos lugares, muchas iglesias no les dicen a la gente que se arrepienta, no le hablan a la gente del infierno, no le hablan a la gente de la justicia, de la rectitud, de la integridad, de la santidad, de la luz, de la verdad. Solo les hablan de lo bonito, de lo amable, de lo agradable, de la bendición, de la prosperidad. Falsearon la ley. ¿Sí? Cuando venga el turbión, cuando venga el azote, cuando venga el juicio, se los va a llevar a ellos también. Está en la palabra. Dios dice que de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. El perverso no conoce la vergüenza, no tienen vergüenza. ¿Sí? Fuman, están en pornografía, en masturbación, en pecados asquerosos y horribles, y todavía sin arrepentimiento se atreven a levantar manos a Dios, orarle a Dios, pedirle a Dios algo sin arrepentirse, pensando en volver a pecar. Y yo lo he visto muchas veces. ¿Sí? Alguien que está en borrachera su vida, está en adulterio, codicia a otras mujeres, o está casada y codicia a otros hombres. Dice, ay, ¿por qué me casé con mi esposo? Me casé mal, me hubiera casado con otra persona, sería más feliz. Todavía con ese tipo de vida, sin intención de arrepentirse, levantan manos a Dios y quieren que Dios acepte su estilo de vida, y todavía creen que van a ir al cielo. No, ellos están saliéndose de la justicia. Tenemos que nosotros meternos a la justicia de Dios. Y dice, el perverso no conoce la vergüenza. No la conocen la vergüenza. Todavía se jactan en sus maldades.
les gusta promover su pecado, y no solo les gusta promover su pecado, y no solo se alegran en él, se alegran cuando otras personas cometen lo que ellos mismos cometen. Los narcos se alegran de decir cuánta gente han matado, se gozan en su maldad. ¿Sí? Hay personas que se han acostado con muchísimas mujeres y se gozan en decirle a sus amigos cuántas mujeres han tenido. Se recrean en sus errores, se complacen en lo malo. Hay personas, por ejemplo, que les gusta contarle a sus amigos cuántas caguamas se tomaron. Y les gusta, se jactan de lo malo. Y todavía, con labios sucios, labios inmundos, te piden cosas a Dios santo. Eso no se puede. Y Dios aquí les muestra a las naciones, viene juicio. Necesitan ver que están en pecado y dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Hice destruir naciones. Dios ya lo ha hecho. Dios ya ha destruido naciones.